Bueno, nos vamos a referir ahora al concepto de estabilidad visto en el contexto de estudiar un circuito electrónico o eléctrico lineal. Bueno, entonces ahora nos concentramos en lo siguiente. La definición que tomaríamos para hablar de la estabilidad es la siguiente. Bueno, diríamos entonces que la salida tiene que ser acotada. Si a la entrada hay una señal acotada, al menos para cuando t tiene infinito. Bueno, entonces al circuito lo podemos pensar como una caja donde hay una señal de entrada. Entonces hay una señal de entrada que llamamos E de t, hay una señal de salida que llamamos S de t. Bueno, en principio E de t sería tensión o corriente, y S de t en principio también sería tensión o corriente, pero en términos digamos más simbólicos podríamos decir que si el límite de E de t con t que tiende a infinito es una cierta constante, o en realidad es menor o igual que una cierta constante real, bueno, entonces se debería verificar lo siguiente, que si ahora le tomamos el límite para t que tiende a infinito a la salida, s de t, bueno, esa señal debería estar acotada también. Entonces, ese es el concepto de estabilidad que estamos tratando de referenciar en este curso. Y a partir de eso podemos tener en cuenta una noción sí, relativamente elemental o básica, digamos. Entonces podríamos hablar de que los sistemas pasivos son estables. Entonces, frente a eso, resulta que digamos, en buena parte de este curso nos concentramos en sistemas pasivos. Cuando hablábamos, por ejemplo, del teorema de reciprocidad, exigíamos que todos los componentes sean bilaterales, ¿no es cierto? Entonces no podían haber fuentes. Bueno, entonces en muchos contextos hablamos de sistemas específicamente pasivos. Y en otros casos, para darle mayor generalidad a las deducciones que logramos elaborar, podemos, digamos, salvar esa condición y podemos permitir fuentes controladas, etcétera. Bueno, digamos, comportamientos o componentes, digamos, que no son esencialmente pasivos, pero bueno, la referencia de que por lo menos los sistemas pasivos son estables es altamente abarcadora respecto de que de que el sistema pueda llegar a ser estable. Bueno, entonces quisiéramos, digamos, que el sistema sea estable, y por lo tanto podríamos transformar, digamos, nuestra definición y mirarla desde este otro punto de vista. O sea, dijimos qué condiciones tienen que haber para decir que un circuito es estable. Entonces, ahora podríamos verlo desde este punto de vista. Si suponemos que el sistema es estable, podríamos ver qué propiedades se deberían observar en la función de transferencia, digamos. O sea, paulatinamente vamos girando el foco de nuestro análisis del curso hacia la siguiente característica. Primero, al comenzar este curso, digamos, buena parte del trabajo era tener un circuito y analizarlo para ver qué características tenía, pero de a poco podemos ir pretendiendo hacer lo contrario, tener ciertas características y decir con qué circuitos se logran esas características. Bueno, entonces eso es parte de lo que estamos tratando de hacer ahora. Ya sabemos que los sistemas pasivos son estables, pero ahora podríamos decir, bueno, si los sistemas pasivos son estables, ¿cuál es el conjunto o la familia de funciones de transferencia que respetan la estabilidad y que por lo tanto podrían
hacer match, digamos, con los circuitos que nosotros podemos manejar de acuerdo a las herramientas de este curso. Bien, y entonces en ese camino vamos a hacer una definición, digamos, que puede ser útil también. Vamos a detenernos a pensar que desde el punto de vista, desde un punto de vista operativo, podemos decir que una señal cualquiera, una señal EDT cualquiera, puede ser descompuesta en base a contribuciones de la función impulso debidamente acomodadas, digamos, retrasadas, etc. Bueno, entonces ese detalle podríamos escribirlo ahora. Entonces, nos detenemos entonces en este concepto práctico. Si a la señal EDT la podemos suponer, digamos, compuesta por una cierta sumatoria de contribuciones delta de t, donde delta de t es la función impulso, bueno, entonces estaríamos diciendo que EDT es digamos, una combinación lineal de aportes delta de t. Por lo tanto, podríamos decir que el sistema es estable si se demuestra su estabilidad frente a la señal impulso como estímulo. Entonces, eso significa que para estudiar la estabilidad vamos a suponer que el circuito se alimenta con la señal delta, con la señal impulso, y vamos a estudiar su respuesta para verificar, digamos, que esa respuesta esté básicamente acotada. Entonces, a esa enunciación la podemos bueno, explicitar un poco más. Entonces vamos a decir que la función de transferencia ya sabemos cómo se define como el cociente entre la salida expresada en el dominio operacional y la entrada expresada también en el dominio operacional. Pero si ahora decimos que la entrada EDT, que podría ser una combinación lineal de aportes de tipo impulso, pero para simplificar directamente la consideramos dada por la función impulso, resulta que la transformada de Laplace de EDT es directamente la unidad, porque la transformada de la función impulso es la unidad también. Entonces, para este caso, podríamos decir que la salida SDS es equivalente a la función FDS. Entonces, si tenemos que la señal de entrada es el impulso, bueno, la respuesta al impulso, es decir, FDS, es lo mismo que la salida. Bueno, pero resulta que esa FDS, que es una función de transferencia, nosotros sabemos que la podemos desarrollar en una suma de fracciones parciales, analizando uno por uno los polos que tenga esa función de transferencia. Entonces podríamos decir que es una sumatoria de las i contribuciones elementales, que en realidad sería algo de este tipo: una k sub 1 sobre s menos el primer polo, más una k sub 2 sobre s menos el segundo polo, y así hasta haber tenido en cuenta en esta sumatoria los n polos que podría tener una función de transferencia cualquiera. Bueno, y entonces la idea es que nosotros queremos saber si este sistema es estable. Entonces el primer paso que podríamos dar es estudiar la antitransformada de Laplace de esta, bueno, lo escribo un poco más legible, la antitransformada de Laplace de esta señal de salida SDS. Bueno, pasa a estar dada por esta expresión k sub 1 por e a la p sub 1 por t, sumado con k sub 2
por E a la P sub 2 por T, y así hasta el término enésimo, K sub n por E a la P con subíndice n multiplicado por la variable tiempo. Bueno, y entonces eso significa que la respuesta al impulso la podemos estudiar ahora en base a saber que esa respuesta al impulso va a tener expresiones, digamos, susceptibles de ser desarrollada en esta sumatoria de términos, si se quiere, de base exponencial. Y en base a eso vamos a llegar a una casuística, digamos, que tendría 5 partes. Entonces vamos a hablar de unos 5 casos, donde el primer caso sería el siguiente. El primer caso sería, bueno, pensar en que la contribución iésima sea precisamente un polo en el origen. Entonces, decir que la función la función, digamos, de transferencia es un polo en el origen, en realidad es hablar de la señal escalón, y a partir de eso diríamos, bueno, que la f de S es en el término iésimo, la f de S en el término iésimo es K sub i sobre S. A partir de eso resultaría que la S de t, bueno, es la transformada de Laplace inversa de esta f sub i de S, con lo cual tendríamos que esto es directamente K sub i, si se quiere, por U de t. Entonces, si hay un polo en el origen, es decir, si la función de respuesta, si la respuesta al impulso de un circuito, de un sistema, es f de S, es decir, es un escalón, lo que podemos tomar como conclusión es que el sistema es estable. Entonces, independientemente del valor de K, la salida resulta siempre acotada, porque K es una constante, digamos, acotada por definición. Entonces, a eso lo podemos tomar como primer caso. Y si la función de transferencia tiene un polo en el origen, lo que resulta es que es estable. Esa es nuestra definición hasta acá. Un segundo caso podría ser el siguiente. Podríamos hablar de qué pasa si en esta oportunidad pensamos en que el polo no está precisamente en el origen, pero de pronto que el polo sea real. Entonces, para ese caso, diríamos que la f de S tiene una contribución iésima que es K sub i sobre S menos P sub i. A partir de eso podríamos decir que la salida, que se consideraría respuesta al impulso, está dada por la antitransformada de Laplace de f de S, y por lo tanto esto pasaría a ser K sub i por E a la P sub i por T. P sub i por T. Bueno, en esta definición resulta un detalle, un gráfico, que lo tenemos directamente presentado en la nota complementaria número 161. Entonces, si pasamos a la nota complementaria número 161, encontramos el detalle encontramos que cuando el polo es real, esa expresión exponencial que acabamos de identificar indica que la salida S de t va a tender a infinito siempre que el polo sea positivo, y mientras tanto va a tender a desvanecerse, al menos para t que tiende a infinito, cuando el polo es negativo. Y en ese contexto
lo que podemos decir es que si hay un polo real en la función de transferencia, ese polo debe tener una especificación negativa, es decir, debe estar, digamos, ubicado en el semiplano negativo de los números complejos. O sea, dicho directamente, los polos tienen que ser negativos si es que son reales, para garantizar que el sistema sea estable. Entonces a esa condición la podemos escribir ahora. Entonces cuando hay un polo, podemos decir que los polos reales deben ser negativos, para que nosotros podamos asegurar que la respuesta es estable, es decir, para que nosotros podamos implementar esa respuesta al impulso por medio de algún circuito, por ejemplo, pasivo. Bien, entonces vamos a pasar a un tercer caso. El caso entonces que enunciamos como tercero es el que supone de que tenemos un par de polos complejos conjugados. Entonces, si tenemos polos complejos conjugados, la definición sería la siguiente: va a haber un cierto polo iésimo que es, digamos, A más J por B, pero se acompaña de otro polo que le es complementario, si se quiere, de hecho es complejo conjugado, que va a tener una parte real A y una parte imaginaria igual a la del polo anterior, pero de signo contrario. Entonces, el concepto clásico de polo complejo conjugado es el que se puede enunciar en una función de transferencia que podríamos suponer que en su contribución iésima, entonces tiene una expresión de este tipo. Bueno, K sub i sobre S menos A menos JB, esto es S menos P sub i, y S menos P sub i más 1 sería K sub i, o sea, el residuo se repite en estos casos, entonces tenemos S menos A más JB. Si multiplicamos, digamos, o sea, si buscamos el denominador común, bueno, se termina elaborando esta equivalencia: 2 por K sub i por S menos A sobre S menos A al cuadrado más B al cuadrado. A partir de eso podemos encontrar que la S de t está dada por la antitransformada de la S de S, es decir, de la F de S, y en este caso queda dada por esta expresión: 2 por K sub i por E a la menos por E, entonces sería a la menos A por T, perdón, esto sería, bueno, sí, menos A por T por el coseno de B por T, coseno de B por T para tiempos positivos. Entonces, una vez más nos encontramos con un gráfico que les propongo revisarlo en la nota complementaria número 161. Así que encontramos este caso 3 con las siguientes particularidades. Si A es positiva, si A es positiva, es decir, si el polo es positivo, resulta que la señal, digamos, tiene una oscilación, pero tiene una amplitud creciente, y por esa razón terminaría siendo inestable. Mientras tanto, si A es negativo, bueno, frente a eso veo una cierta imprecisión en esta ecuación. La imprecisión específicamente estaría en este exponente, entonces lo vamos a corregir. Si la parte real, el polo tiene que ser negativo, entonces esto es a la A por T.
A tiene que ser negativa para que el sistema no sea divergente, digamos, para que la salida no tienda a tener una amplitud infinita, más allá de que sea oscilatoria. Entonces, mientras tanto, A es la parte real de cada uno de estos polos, que son, como dijimos, complejos conjugados. Entonces, cuando A es mayor que 0, la salida tiende a crecer indefinidamente, con lo cual el sistema se hace inestable. Cuando A es negativo, eso no ocurre, por lo tanto podríamos decir que los polos pueden efectivamente estar digamos afuera del eje horizontal, o sea que pueden ser complejos, pueden ser complejos, es decir, pueden tener una parte imaginaria no nula, pero tienen que ser complejos conjugados. Por eso trazo o dibujo, digamos, estos dos X, diciendo que para un cierto valor A, la parte B aparece en un par de polos, en un caso positivo y en el otro caso negativa. Bueno, y entonces ese es el concepto de polo complejo conjugado, que finalmente nos lleva a esta definición. Bueno, los polos, entonces complejos conjugados deben tener una parte real negativa. Eso para garantizar. Entonces los polos complejos conjugados deben tener una parte real negativa, eso para garantizar que la función de transferencia sea estable. Y si es estable, bueno, como dije hace algunos minutos, se la podría implementar por medio de un circuito electrónico que incluso podría ser pasivo. Bueno, el caso cuarto en realidad se desprende, el que llamaríamos caso cuarto, el caso cuarto se desprende del caso tercero, y sería la condición de tener polos directamente imaginarios. Pero si esos polos son imaginarios, bueno, tendríamos un par conjugado, y entonces tendríamos que uno de los polos es igual a J por B, el otro de los polos es menos JB, y a partir de eso encontraríamos que que los polos son imaginarios, pero claro, entonces conjugados. Bien, y a partir de eso podríamos decir que la FI de S, es decir, la contribución iésima en la expansión en fracciones parciales de la F de S, o sea, a la F de S global la desarrollamos en fracciones parciales, el término iésimo, que es equivalente a decir la contribución iésima, y por eso ponemos este subíndice. Entonces esa contribución iésima tomaría la forma siguiente: tendríamos 2 por K sub I por S sobre S al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, y a partir de esto podríamos decir que la S de T, como se imaginarán, resulta 2 por K sub I por el coseno de B por T, y en ese contexto esta señal, bueno, desde el punto de vista práctico es difícil de conseguir en algunos casos, o en la mayoría si se quiere, pero al margen de eso podríamos decir que esta señal efectivamente, aunque es oscilatoria, nosotros a la definición de estabilidad en algunos casos se la lleva, digamos, al hecho de que la señal no oscile. En este caso no estamos pidiendo que la señal no oscile, o sea que permitiríamos la oscilación. No obstante, lo que buscamos es que la señal no crezca indefinidamente, y a eso lo estamos respetando. Por lo tanto, la conclusión sería que en el caso de que encontramos una función, una función de transferencia que tiene polos imaginarios pero conjugados,
esos polos podemos decir que no afectan la estabilidad, es decir, el sistema sí es estable, por lo menos de acuerdo al criterio que estaba exponiendo. Y por último podríamos hablar de un caso que podríamos enunciar como quinto. Entonces este caso quinto podríamos decir que son polos en el origen, pero no son polos del tipo 1 sobre S, que al fin y al cabo es un caso que ya consideramos, sino que serían polos múltiples en el origen. Bueno, al estudiar eso, diríamos que n es mayor que 1. Bueno, entonces n mayor que 1, pensando en este modelo, perdón, no lo escribí todavía, fi de s la definimos como s a la menos n. En ese caso, luego diríamos que n es mayor que 0. Si s vale 1, es 1 sobre s, el caso que ya estudiamos. Pero esto se puede generalizar y finalmente se encuentra que la s de t, que es la antitransformada de Laplace de la f de s o de la s de s, termina por último dada por t a la potencia n-1 sobre n-1 factorial. n-1 factorial. Entonces, cuando n vale 1, tenemos t a la 0, es decir, tenemos 1, dividido en 1 factorial, que es 1, entonces digamos es 1, digamos, la función escalón al fin y al cabo. Pero si n vale, por ejemplo, 2, tendríamos acá t, y la señal t, ya sabemos que en función del tiempo, la señal t o la función t crece, por lo menos con una ley lineal. Si fuera, lo escribo como una nota al margen, si fuera n igual a 2, esto pasaría, perdón, si n fuera igual a 3, esto pasaría a ser t al cuadrado, una cosa así. Entonces, en todos los casos, esta señal crece realmente hacia infinito. Este sería el trazo para t al cuadrado. El trazo lineal era, bueno, t. Bueno, más allá de la imperfección en el gráfico, lo que quiero mostrar es que los polos múltiples estarían dados por la suposición de que n es mayor que 1. O sea que hablamos de polos múltiples cuando n es mayor que 1. Y en ese caso de tener bueno, entonces en ese caso vamos a aclarar escribiéndolo de esta forma: si n es mayor que 1, entonces el sistema es siempre inestable. Entonces este caso es uno que da una condición de inestabilidad. Bueno, o sea que digamos, eso es lo primero que podemos decir respecto de la estabilidad. Pero podemos hablar de unas condiciones generales y podemos hablar de un par de formas de estudiar la estabilidad que solamente la vamos a mencionar, digamos, para evitar que el curso tome una extensión excesiva. Y considerando que en el curso de teoría de control o de sistema de control que ustedes van a tener luego en forma posterior a este curso de teoría de redes, van a encontrar explicaciones más detalladas de lo que voy a comentar ahora. Bueno, entonces se limita, digamos, la presentación del tema de una forma, bueno, digamos, notoria. Así que en ese marco podemos hablar de que respecto de la estabilidad vamos a dar un par de conclusiones que están, digamos, especificadas en la nota complementaria número 162. Entonces, como conclusión, después de esta revisión, vamos a pensar en lo siguiente:
Los polos, sea que tengan parte compleja, parte imaginaria o no, es decir, sea que encontremos, quiero decir, polos complejos conjugados o polos reales, siempre se debe verificar que la parte real sea negativa. Y bueno, si hay polos múltiples, el sistema es inestable, por lo tanto puede haber un polo único en el origen, pero no pueden haber polos múltiples en el origen. Bueno, todos esos, esa casuística del 1 al 5 que hemos revisado recién se resume en estas dos condiciones para lograr garantizar que la función de transferencia sea estable. Si la respuesta es estable, después podemos, digamos, implementarla con un circuito pasivo lineal a la respuesta al impulso dada por la función de transferencia. Entonces, por eso nos interesa. Otro detalle, digamos, no sé si lo aclaré previamente, pero digamos, lo concreto es que nos hemos referido a los polos y no a los ceros, porque si tomamos una función de transferencia cualquiera y la expandimos en una suma de fracciones simples, los ceros desaparecen y nos quedamos solamente con los polos. Entonces, por esa razón nos hemos concentrado en estudiar este comportamiento, digamos, que se basa en elaborar conclusiones viendo qué características tienen los polos. Bien, luego, digamos, respetando las definiciones en el programa, pero resumiendo significativamente lo que vamos a decir para no solaparnos con otros cursos, como decía recién, solamente me gustaría listar que existen por lo menos estas tres, de hecho existen otras, pero digamos, cito estas tres formas de determinar si una función de transferencia o si un sistema es estable. Las cito, pero no las vamos a revisar con detalle, en otro curso las van a ver. Uno es ver el lugar geométrico que ocupan los polos para distintas condiciones en el circuito. Otro es algo que se llama criterio de Nyquist, que es como un método sistemático para estudiar la estabilidad. Y el tercero es otro método sistemático conocido como criterio de Hurwitz, o como sea que se pronuncie. Y bueno, evidentemente sirve para estudiar la estabilidad también. Nosotros no nos vamos a detener en eso, ustedes lo van a ver en otra oportunidad. Pero vamos a hacer una referencia muy elemental a la primera forma de estudiar la estabilidad, y lo vamos a hacer directamente por medio de un ejemplo. Entonces nos vamos a concentrar en lo siguiente. Vamos a buscar estudiar la estabilidad del caso particular que vamos a tomar como ejemplo, donde tenemos algo que ya hemos venido revisando desde algunas instancias previas, y sería concretamente un circuito RLC. Entonces querríamos saber, dicho de otra forma, si este circuito RLC es estable o no. Entonces hay una señal B sub S de T, que es la que modela la alimentación de la fuente. Hay una corriente I de T. Vamos a plantear que la función de transferencia es aquella dada por, como siempre, una salida expresada en el dominio de Laplace sobre una entrada expresada en el mismo dominio, y para este caso lo vamos a definir como la corriente I de S que se observa frente a una señal B de S, podríamos decir general. Ya sabemos que en este caso la F de S que resulta responde a la forma estándar de la ecuación de segundo grado, o sea que nos quedaría K por omega 0 al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 por zeta por omega 0 por S más omega 0 al cuadrado.
E incluso podríamos decir que los polos de este circuito, sabemos que son menos zeta por omega 0 más menos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada entonces de zeta omega 0 al cuadrado, zeta omega 0 al cuadrado, menos omega 0 al cuadrado, con lo cual podemos simplificar esta expresión y poner que esto es directamente menos zeta por omega 0. Podríamos escribir más menos j por por omega 0 por raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Bien, y entonces en esta expresión de los polos podemos hacer un análisis bastante curioso, que lo vamos a separar también en tres pasos. Bueno, el paso A sería estudiar esta condición. ¿Qué ocurre cuando zeta es nula? Ya sabemos que en el circuito RLC, serie o paralelo, algo que determina muy directamente cómo funciona ese circuito es el factor de amortiguamiento zeta, que para esta primera etapa decimos que es 0. Bueno, entonces si el factor es 0, si el factor de amortiguamiento es 0, entonces podemos decir que el polo en realidad es un par de polos complejos conjugados, perdón, un par de polos imaginarios conjugados, que nos lleva directamente al concepto de que la función de transferencia es una que, digamos, viendo los polos y ceros, tendría dos polos sobre el eje imaginario, bueno, y entonces este sistema ya vimos que es estable. Ya vimos que si tenemos polos imaginarios conjugados, el sistema es estable. Es oscilatorio con una amplitud que no decae, pero el sistema es estable. Entonces, si zeta igual a 0, el circuito RLC es estable. Eso es lo primero que estamos diciendo. Luego, otra condición sería suponer que zeta no es 0, que zeta es mayor que 0, pero que es menor que la unidad. Entonces, en ese caso, encontraríamos que los polos estarían dados por esta ecuación, que ahora puedo resaltar con algún color para referenciarla más sencillamente. O sea, esta sería la expresión de los polos cuando zeta es menor que la unidad pero distinta de 0. Y entonces en ese caso lo que podríamos elaborar es un modelo para el módulo de los polos. Entonces el módulo de los polos resultaría ser zeta omega 0 al cuadrado más omega 0 al cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado. Entonces este sería, quiero decir, el modelo matemático de los polos, que fíjense que resultaría en una simplificación muy curiosa. Esto es zeta cuadrado por omega 0 al cuadrado, es el mismo término que está acá. Entonces esto resultaría en omega 0, es decir, el módulo de los polos es directamente omega 0, con lo cual algo muy curioso en esto es que cuando zeta es menor que 0, cuando zeta es mayor que 0 y menor que la unidad, se emplaza dentro del plano complejo como nada menos que un círculo. Entonces, al detalle, digamos, gráfico lo agrego ahora. Entonces, en el plano de los números complejos, si esta es la parte imaginaria y esta es la parte real y este es el origen, lo que veríamos es que los polos estarían dispuestos de esta forma. Bueno, sobre un círculo, dijimos que los polos, dijimos que zeta es menor que la unidad.
bueno, omega 0 es positiva y por eso frente a esta primera definición de la parte real de los polos, siempre estarían del lado izquierdo. Entonces, por definición, los polos tienen parte real negativa y frente a eso sabemos que el semicírculo, que con cierta imperfección he graficado, pero que se puede más o menos, digamos, observar en este gráfico, es bueno, uno que se desarrolla tal como estamos viendo. El tercer caso, bueno, perdón, entonces me faltó el comentario tal vez más importante. Si esta ecuación anticipa que los polos siempre tienen parte real negativa, bueno, podemos ver que se desarrollan sobre un círculo. Eso pasa a ser una especie de anécdota, pero está garantizado que por estar la parte real en el semiplano negativo, bueno, el sistema sigue siendo estable, aún para zeta que es mayor que 0, pero menor que la unidad. Así que haríamos la última comprobación pensando en que de pronto zeta fuera realmente mayor que la unidad. Bueno, acá podríamos poner menor o igual. Bueno, mayor o igual que la unidad, algo así vamos a poner. Bueno, en ese caso me gustaría hacer notar que los polos, los dos polos, pasarían a ser menos zeta, omega 0, más menos, esto sería real, y entonces tendríamos directamente omega 0 por raíz cuadrada de zeta al cuadrado menos 1. Estos polos serían reales, y es, digamos, interesante ver geométricamente a dónde se ubicarían en sentido geométrico. En sentido geométrico, entonces podríamos decir lo siguiente. Bueno, en lugar de un círculo voy a dibujar una especie de elipse para amplificar, digamos, la posibilidad de observar los detalles en este gráfico. Pero digamos, si antes hablábamos de un círculo, en el caso anterior, este caso se relaciona con ese círculo, y en realidad diríamos que los polos se ubican, bueno, cuando zeta vale exactamente 1, los dos polos van a ser reales y van a estar acá, pero se van a mover hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente los polos cuando zeta es mayor que la unidad. Entonces, no obstante, siempre van a estar digamos, en el semiplano negativo. A lo sumo podrían tocar este límite, pero aunque zeta tienda a infinito, podemos ver, digamos, cómo cuando zeta tiende a infinito, igualmente acá tendríamos que a lo sumo esto tiende a 0, o sea, la resta que subrayo acá, esta resta tendería a 0 cuando zeta tiende a infinito. Bueno, entonces frente a esa definición vemos que los polos nunca llegan a ser positivos, estarán siempre sobre el eje horizontal, sobre el eje real, pero nunca llegarían a ser positivos. Entonces, bueno, con esto vemos, digamos que en los tres casos los polos están sobre el semiplano negativo. Entonces la conclusión final es que este circuito RLC serie, para cualquier valor de zeta es estable, por lo tanto le decimos que es siempre estable. Podemos estudiar a dónde estuvieron los polos. Entonces los polos, cuando zeta era igual a 0, esos polos aparecían sobre el eje imaginario. Cuando zeta estaba entre 0 y 1, los polos aparecían sobre un círculo, sobre un semicírculo en el semiplano negativo. Y cuando zeta es mayor que la unidad, los polos están sobre el eje real, pero siempre en el semiplano negativo.
Entonces resalto que los polos son siempre dos, o sea, aunque los dos polos estén en este punto que estoy indicando ahora, no dejan de ser dos. Aunque, bueno, en este caso que son complejos conjugados, en el caso A, bueno, también es evidente que son dos. Pero digamos, los polos siempre son dos y lo que se observa es que siempre están en el semiplano negativo. O sea que lo que hemos hecho en rigor es estudiar lo siguiente, estudiar cómo... lo que hemos hecho entonces en rigor es estudiar lo siguiente, estudiar cómo hemos revisado el lugar geométrico donde se manifiestan los polos, donde aparecen los polos, y luego de identificar la posición geométrica o el lugar geométrico, chequeamos que están siempre en el semiplano negativo y con eso podemos decir si el sistema es estable. Bien, entonces eso es lo que hemos llegado a hacer hasta acá. Para referirnos al último tema de esta unidad número 5, nos detenemos en lo siguiente. Nos detenemos en que a la función de respuesta en frecuencia, si tenemos el detalle de cómo es el circuito, la podemos calcular. O sea, podemos decir cuánto vale BO, cuánto vale BI, el cociente es la F de S, o como dijimos, cuánto vale I sub O, cuánto vale I sub I, es decir, cuánto vale la corriente de salida, la corriente de entrada. Llevamos al dominio de Laplace, dividimos y tenemos la función de transferencia. O sea que si conocemos las partes internas del circuito, podemos establecer cuánto es su función de transferencia desde el punto de vista analítico, y es algo importante que vamos a aprender o que estamos aprendiendo a hacer en este curso. Pero en muchos casos podríamos no saber cómo es el circuito y podríamos buscar hacer mediciones que nos permitan, digamos, interpretar, aunque sea en un modelo analíticamente riguroso de la función de transferencia o de la función de respuesta en frecuencia, pero que al menos sea suficientemente aproximado o exacto. Entonces vamos a hablar de cómo se puede hacer una medición de la función de respuesta en frecuencia. Entonces vamos a ilustrar muy brevemente cómo se puede hacer una medición de la función de respuesta en frecuencia, y para eso nos vamos a referir a la nota complementaria número 163 donde tenemos este detalle. Si la función de transferencia la vemos establecida como como una tensión a la salida respecto de una tensión a la entrada, podemos hacer, digamos, un correlato directo entre la función de respuesta en frecuencia y la función la función, digamos, de transferencia. Bien, entonces lo concreto sería que podríamos estimular el circuito con sinusoides de frecuencia variable. Entonces, fíjense que si tenemos una sinusoide de frecuencia omega a la entrada, bueno, evidentemente resulta que el módulo de B sub I de S está relacionado con la amplitud de la sinusoide de entrada. Y vamos a poder observar en un circuito lineal, vamos a observar una señal de salida que va a tener la misma frecuencia. Entonces la salida es una sinusoide, si a la entrada había una sinusoide, y ambas tienen la misma frecuencia si el sistema es lineal. Por lo tanto, la amplitud de la sinusoide de salida tiene un correlato directo con el módulo de BO de S. Frente a eso, resulta que si la función de transferencia la estudiamos por medio del módulo, resulta que podemos medir el módulo de la función de respuesta en frecuencia directamente dividiendo la amplitud de la sinusoide de salida respecto de la amplitud de la sinusoide de entrada. Si a eso lo acompañamos del concepto de barrido en frecuencia, es decir, si la señal de entrada le vamos modificando gradualmente la frecuencia, resulta que podríamos pensar en un experimento como el que sugiere esta tabla,
Podríamos pensar, por ejemplo, no sé, en unos 5 valores de frecuencia que tomamos para ensayar el circuito, y en cada uno de esos valores medimos tanto la amplitud de la entrada como la amplitud de la salida. Luego, digamos, elaboramos el cociente y en función de eso vamos tabulando puntos para hacer aquí arriba el mismo gráfico que está abajo. Al ir tabulando esos cocientes podríamos encontrar una respuesta, por ejemplo, como esta. Y entonces estos puntos, digamos, son las mediciones reales, pero evidentemente podríamos suavizar esas mediciones suponiendo una interpolación, digamos, entonces, o un modelo de interpolación. Entonces, digamos, a las mediciones las suavizamos o a las mediciones las acompañamos de una curva suavizada, y en esa curva suavizada lo que podemos hacer finalmente es algo tan sencillo como ir identificando asíntotas de distinta pendiente, que las vamos, digamos, acercando en sentido geométrico a la curva medida. Pero a partir de eso resulta lo siguiente: resulta que donde se intersectan las asíntotas, lo que supondríamos es que hay un polo. Entonces, en este caso, donde se intersecta una asíntota horizontal con esta segunda asíntota, o sea, la asíntota horizontal, la resalto por acá, hay una asíntota horizontal que habría sido esta. Busco donde se intersecta con esta asíntota oblicua de pendiente menos 20 decibelios por década, y entonces resulta que el punto de intersección es uno donde puedo decir que hay un polo. Y si luego agrego una tercera asíntota con una pendiente, por ejemplo, de menos 40 decibelios por década, y veo a dónde se corta con la asíntota oblicua de menos 20 decibelios por década, que sería este punto que resalto ahora, bueno, podría decir que ahí hay un segundo polo. Bueno, al mismo concepto lo podría extrapolar, digamos, al hecho de que la pendiente cambie. O sea, si de pronto la medición es una que sugiere, si en otro caso, digamos, en otro circuito, que voy a ejemplificar ahora, entonces vamos a usar este color. Bien, entonces en otro circuito la medición podría llegar a ser la que encuentro en este nuevo ejemplo. Entonces las mediciones en otro caso podrían ser, por ejemplo, esta otra, y de pronto acá y acá. Bueno, entonces al encontrar o al buscar una curva suavizada encuentro este detalle. Bien, entonces lo que podría hacer en estos casos es buscar un modelo aproximado, que podría ser este. Bueno, algo así. Entonces acá estaría encontrando no solamente polos como en el ejemplo de arriba, sino que también podría estar encontrando un cero. Entonces acá habría un polo, entonces aquí habría un polo, mientras que aquí habría un cero que está tendiendo a cancelar el efecto de ese polo. Entonces, a lo que quiero llegar es que midiendo la respuesta en frecuencia podemos encontrar un modelo por lo menos aproximado de la función de transferencia que estuvo por detrás. Bueno, a ese concepto, por supuesto, también lo podemos perfeccionar o acompañar de una medición de las variaciones de fase, que también nos daría información muy concreta y muy interesante. Pero bueno, en resumen, si al circuito no lo conocemos por alguna razón, o para simplificar no lo queremos estudiar analíticamente, igualmente podemos
Igualmente podemos hacer una medición de su respuesta en frecuencia, viendo la amplitud de la sinusoide de salida, la amplitud de la sinusoide de entrada, o bien la diferencia de fase entre la sinusoide de salida y la sinusoide de entrada, y con esas relaciones medibles en laboratorio podríamos especificar cuál es algún modelo de función de transferencia aproximada. Entonces, para entender esto, fíjense que entre otras cosas fue necesario entender el modelo de asíntotas que sugieren los diagramas de Bode. Entonces acá hay una referencia concreta respecto de por qué, si la computación nos puede obtener rápidamente la gráfica de Bode, ¿por qué queremos saber interpretar las asíntotas? Bueno, como les sugería al comienzo, en las asíntotas hay información de cómo funciona el circuito, hay información de dónde están los polos y los ceros, y por lo tanto hay información importante respecto de que ese circuito se pueda optimizar o de pronto, digamos, construir, digamos, sintetizar, es decir, imitar, etc. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestro estudio de la unidad número 5 del programa y seguimos ahora con la unidad número 6.